¿Alguna vez te ha pasado que llegas a un lugar y encuentras una persona que ilumina todo el espacio donde estás? Bienvenidos a Voces Poderosas, un espacio que nos ayuda a reencontrarnos con nosotras mismas, a ayudar de autoestima, de empoderamiento y de muchas otras cosas más. Yo soy Angélica Echevarría y el día de hoy vamos a hablar de un tema importantísimo para el fortalecimiento de la autoestima, que es justamente la construcción de relaciones saludables. Y para eso hemos traído a una persona que es experta en este tema, ha hablado muchísimo a través de diferentes charlas que brinda, donde habla de personas extraordinarias. Y sin más, quiero presentarles a Wendy. Wendy Wunder nos acompaña el día de hoy para que podamos hablar de este tema. Estamos felices, Wendy, de tenerte en este espacio. No, muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar aquí con ustedes hoy. Wendy es experta en temas de desarrollo personal, empoderamiento y resiliencia. Además, ella es autora de 2 libros. Uno de ellos es Sé Extraordinario y el otro se llama Reinvéntate. Wendy es una mujer que tan solo con escucharla inspira muchísimo, porque además tiene una historia de vida que seguramente ahora nos va a compartir, que es increíble, y además ella pues es experta en estos temas de orientar a otras personas a convertirse en su día a día a través de tips muy sencillos en una persona extraordinaria. Y para empezar a hablar un poco de estas personas extraordinarias, Wendy, yo quisiera primero que definamos, o sea, yo sé que tú tienes una definición realizada, y que nos compartas un poco cómo es que podemos definir, cómo podemos conocer a una persona extraordinaria. Es bastante fácil de reconocerlas. Yo las llamo que son personas que van por la vida como velas encendidas. No sé si te ha pasado que llega de pronto a un lugar una persona que cuando entra inmediatamente voltean a mirarla, que llena el espacio no solo con su luz, sino también con un calor que emana, que automáticamente quieres entablar una conversación con esta persona y que cuando se va o deja de conversar contigo, tú dices, ay, me tomaría un cafecito con ella de nuevo. Quiero volver a conversar Quiero con ella. conversar con ella de Sí. nuevo, porque sientes que emana ese calor, ¿no? Son personas que tienen como una energía positiva, son estas personas extraordinarias, que tienen ciertos rasgos que son desarrollables, que los hacen diferentes, los hacen ser como esos seres de luz, ¿no? Si los podríamos llamar de alguna forma. A mí me encanta esa definición como seres de luz y que son mis grandes como personitas que identifico y que es muy fácil, todos nos vamos a dar cuenta porque si yo les pido que hagan memoria, inmediatamente van a pensar en alguien que es así, en su entorno. Sí, por supuesto. ¿Cómo entonces podemos identificar rápidamente qué rasgos tienen estas personas extraordinarias? Mira, son 5 rasgos bien marcados. Uno es que son personas carismáticas, pero ¿qué es lo que hace a una persona carismática? Son personas que se perciben auténticas, que cuando tú les hablas, te miran a los ojos, te están prestando atención y tú sientes que te están diciendo la verdad de aquella cosa que te estén contando. Auténticas. Auténtica. Entonces ese es el primer pilar sobre el que se para este tipo de personas, el primer rasgo. Luego tienes calidez. Son personas muy cálidas que te hablan desde, por más que sean personas con un rango de repente jerárquico en la empresa o demás, son personas muy suaves, humildes, tienen integridad, tienen un impulso importante, o sea, por más que son humildes, tienen como esa capacidad de entrar con fuerza a un espacio, llenan el lugar, ¿no? Entonces tienen esa drive, ¿no? Son muy persuasivas. Te empiezan a hablar y tú quieres comprarle, tipo que le preguntas, ¿y tú qué vendes? Porque yo te lo compro, ¿no? Es como que te encantan por la forma en que te van dando como la vuelta, ¿no? Y finalmente tienen poder personal. Son personas que tienen fuerza, tienen carácter, tienen pasión en las cosas que dicen. Entonces, cuando empiezan a hablar, tú les ves que los ojos se emocionan y tú los quieres escuchar. Son storytellers, ¿no? Pero sobre todo, como te digo, tienen estas características o rasgos que son bien particulares de estas personas. Wendy, qué interesante estos rasgos que nos mencionas. Y claro, puedo reconocerlo en mi entorno, ¿no? Puedo reconocer fácilmente, yo creo que lo que nos has dicho funciona para todos, sea una autorreflexión. Yo también, rápidamente se me vienen así personitas a mi cabeza de mi entorno que pueden cumplir con lo que tú acabas de mencionar. Pero, ¿por qué es importante que nos rodeemos de este tipo de personas? ¿Cómo eso impacta finalmente en la autoestima que yo tengo? Bueno, primero porque estas personas generan en nosotros oxitocina, ¿no? Que es una de las 4 hormonas importantes de la felicidad. Entonces,
al yo tener contacto con estas personas, inmediatamente me siento más feliz y eso eleva mi autoestima. Tenemos que tratar en la vida de encontrar estas personas, es como, ¿no? Porque son de ellas de las que nos debemos de guiar y probablemente de las que vamos a aprender más en la vida. Y también aprender a gestionar aquellas que no son estas personas extraordinarias, porque todos tenemos ese lado también de una energía un poquito, ese lado oscuro que habita en todos nosotros y con el cual debemos trabajar en nuestro crecimiento personal. Pero las personas extraordinarias marcan en nuestra vida. Puede ser que las hayamos visto una vez, pero las vamos a recordar la vida entera. Y son las que van a cambiar el mundo. Entonces todos tenemos que tratar de a nivel educativo, en los niños y demás, promover esto porque son personas que además aceptan la diversidad, son generosas, no dividen raza, religión, color, son como muy abrazadoras, son personas que abrigan y por eso liberan oxitocina, que es lo que necesitamos, en lugar de cortisol, que es lo que nos pasa cuando estamos con personas que son del otro lado. Que de pronto nos alteran, que de pronto nos roban la energía, vamos a decirle ladrones de energía. Y que no nos sentimos tan a gusto, ¿no? O sea, yo creo que una persona extraordinaria entonces impacta en nuestra autoestima porque nos irradia tanta luz, tanto positivismo, tanta energía bonita, que entonces también nos sentimos súper recargados de eso, ¿no? Y nos enseñan mucho, son como maestros en la vida. Todos se supone que deberíamos ser capaces de encontrar alrededor personas que hacen esto, ¿verdad? Y también, sobre todo, encontrar en nosotros esos rasgos, en desarrollar estos 5 rasgos que hablamos, ¿no? Y tratar de ser nosotros esas personas vitamina que dejan un legado, ¿no? Porque al final de eso se trata esta vida, ¿no? De ir creciendo en la vida, desarrollándonos como personas extraordinarias para que el día que no estemos, esa recordación de nosotros en otras personas deje un legado, venimos a servir, de eso se trata. Y eso es importantísimo, Wendy, porque ¿cómo puedo entonces reconocer o hacer de repente alguna evaluación puntual que me permita a mí saber si estoy siendo una persona extraordinaria, si me comporto como una persona extraordinaria? ¿Hay algunos tips que de repente sean fundamentales aplicar para autorreconocerme como persona extraordinaria? Sí, hay un ejercicio que es un ejercicio, no me lo inventé yo, es un ejercicio de Franklin Covey, se llama la evaluación 360. En realidad es una evaluación donde nosotros tenemos que estar preparada para hacerlo emocionalmente porque es muy fácil, en una hoja es poner ¿qué ves positivo en mí? Luego la segunda pregunta es ¿qué áreas de oportunidad ves en mí y qué me recomiendas? Y esta hojita tan sencillita hay que entregársela a todo nuestro entorno, ¿no? A mamá, a papá, al esposo, a los hijos, a los compañeros de trabajo, a mi jefe, a quienes me reportan. Ay, me dices eso y me da pánico, porque claro, porque en realidad de repente la familia o las personas más cercanas son las personas de las cuales nos importa más lo que van a decir, ¿no? Entonces, entregar esto también no debe ser fácil, o sea, me lo dices como te digo y me da pánico, nunca lo he hecho, creo que lo podría aplicar. ¿Tú lo has hecho alguna vez? Sí, lo hice. De hecho, el primer baldazo que tuve esto fue una certificación que yo hice hace muchísimos años cuando trabajaba en un hotel aquí en Lima y me certificaron en este curso de Franklin Covey. La primera evaluación, me acuerdo clarísimo, mi jefe me dice comunicación, lo pongo como ejemplo, ¿no? Y yo dije, comunicación me pone 20, extraordinaria, ¿no? Porque lo cuente y tal. Y me evaluó pésimo. Me muero. Y yo fui casi con el ego, sobre todo, no había que levantar el ego del piso, ahí está, ¿no? ¿Y claro, qué porque pasó? tú te dedicas a eso, era parte de tu trabajo, comunicar todos los días. Y tenía uno de los grupos más grandes que lideraba dentro del hotel, o sea, yo tenía casi 90 personas a mi cargo y tenía 28 años, pero sentía que la parte de comunicación era lo mío porque en mis evaluaciones tú sabes, que nos hacen anuales, yo estaba en 100%. Entonces, claro, es un golpe y él me dijo, fatal al ego. Sí, y me dijo, no. Me dijo, porque tú comunicas muy bien, tu equipo te quiere mucho, te sigue, tú eres buena líder y todo, pero no escuchas, no escuchas. Y me cayó, plaf, y dije, claro, él me está evaluando correctamente, porque la comunicación no puede ser, un one way, no solo yo hablo, el otro me escucha. Yo tengo que tener esa capacidad de escucha, y es algo que he venido trabajando muchísimo en no tratar de dar la solución a la mitad del problema cuando te lo están contando. Yo estoy como, ya quiero, no, se escucha, termina de hablar y procesa y no des tu opinión también antes de tiempo, ¿no? O cuando no te la han pedido. Por ejemplo, por más que sientas que podrías ayudarlo, tienes que esperar a que la persona madure. Claro. Pero bueno, a mí me cayó como balde eso y
son parte de los procesos que todos deberíamos hacer constantemente. Me lo voy a dar como tarea el día de hoy para A todos, empezar a todos repartir se mi lo tienen que dar hojita como por tarea. todos lados. Pero es duro, tienes que amarte de valor, porque tienes que cuando entregas la hoja decirle, por favor, quiero que me lo hagas con el corazón, que me Sí. escribas desde el lado positivo y que me des la mejor recomendación y me digas cómo me sientes. Si sientes que soy una persona de alguna forma, llamémoslo, nociva, tóxica, ¿no? Escríbeme, dime. Claro, a veces quiero eres muy saberlo. intensa, a veces quieres todo perfecto y no se puede, a veces realmente no se puede conversar contigo, ¿no? Ajá. Dímelo. Ajá. Sí, mejor tener ese feedback de personas que quieres y que te quieren, a que de repente uno ande por la vida sin saber, porque puede pasar, ¿no? Que ande por la vida sin saber que estás robando energía de otras personas. Y eso creo que nos da pie a hablar de estos ladrones, llamémoslo así por ahora, Sí. de energía. De repente tú me corriges con un mejor término, pero también nos pasa, Wendy, que alrededor de pronto sientes que hay personas que tan solo con verlas, así como hay personas que tan solo con verlas se iluminan, personas que con solo verlas ya te desgastan, ¿no? Ya te quitaron energía, ya te dijeron un comentario que no pediste, como acabas de decir, ya te dijeron algo que de pronto te lleva a que todo el día estés pensando y repensando esa frase que te dijo y que de repente no te aportó, no te sumó y te dejó en un mal estado, ¿no? Entonces, tenemos estos ladrones de energía, existen, cuéntame un poquito de eso, ¿cómo los definirías tú? Existen son multitud. De hecho, todos lo tenemos y pasa por un tema también desde dónde venimos, ¿no? Desde dónde venimos y hacia dónde vamos. Entonces, si hemos crecido en un hogar que de pronto era muy crítico, muy exigente, donde realmente nuestros padres querían que nosotros fuéramos los mejores alumnos, los mejores, entonces hubo mucho reto, mucha crítica, mucho, ¿no? Ajá. Eso daña mucho nuestra autoestima y probablemente nosotros vamos a heredarle a nuestros hijos esa crítica y creemos que es una crítica constructiva, pero en realidad muchas veces es destructiva en la medida en que vamos minando la autoestima de alguien, ¿no? Y hay nueve tipos de, vamos a decirle, personas nocivas o ladrones de energía, Ajá. ¿no? Me muero, Sí, 9. están, mira, están desde los que son los críticos, ¿no? Ya. O sea, podríamos decir la característica de cada uno, pero por ejemplo, uno de los más potentes es los que son críticos, aquellos que te critican aun cuando tú no le has pedido y te dicen, ay, pero te has subido bastante peso, ¿no? Y tú ves que estoy embarazada, sí, pero yo me subí 5 kilos, ¿no? ¿Y dónde está la construcción? ¿Dónde está ese lado positivo en la que yo realmente estoy emitiendo algo en favor de ayudar a la Que va a otra servir. persona? Ajá. Entonces, si lo que yo voy a decir no le suma a la otra persona, es mejor no decirla. ¿Para qué lo Y eso es digo? algo que tenemos que aprender. Si lo que yo voy a decir no suma, mejor no digo nada. Ajá. Y nadie necesita mi opinión por doquier, ¿no? Luego están los problemáticos, por ejemplo, que ven todo oscuro, todo color de hormiga, el mundo se va a acabar, el país está terrible, cada vez estamos peor y van por la vida ahí, ¿no? Viendo problemas. Luego están aquellos que son uno de los más comunes, que son aquellos que van por la vida como siempre llorando penas, ¿no? Como la vela derretida, es la contraposición, ¿no? El que va por la vida así derretida. Cada vez que te lo encuentras, algún drama le pasa, están destruidos, si no es con este, y no que mi perrito, y que que no sé, ando con unos dolores de cabeza, y toda la vida, y pasan 5 años y te lo vuelves a encontrar, y siguen en el mismo estado de constante víctima, ¿no? Lo más importante es reconocernos, es saber cuál es mi firma emocional, un poco hacer ese ejercicio 360 que hablábamos. Ajá. Yo siempre le digo a la firma emocional como si nosotros tuviéramos un tatuaje en la espalda, en la nuca, que nadie ve solo, o sea, que yo no veo, pero todos ven. Es como un tatuaje indeleble. Y yo de repente me percibo, imagínense, ¿no? Me percibo súper como relajada, tranquila, y entonces he estudiado meditación en 7 sitios, ¿no? Y me he certificado con todos, y tengo todas las certificaciones de mindfulness, y quiero alumnos, pero de pronto soy pues, voy a actuar acá un poco, me encanta la parte histriónica, pero de repente vengo y te digo, ay, no sabes, ahora estoy relajadísima porque yo medito 3 horas y porque para mí, mira, en verdad hay que ser positivos porque tú sabes que el mundo se va a acabar, entonces hay que ser positivos. Ellos no entienden porque no se han automirado y porque nadie se los ha dicho que te robaron la energía y que después de 5 minutos tú estás como... Y que además sientes que ese trato no es auténtico, ¿no? O sea, no hay autenticidad detrás de eso. Quizás es más posado. Pero probablemente no saben que no son auténticos. Correcto. No saben, o sea, detrás de las personas tóxicas no necesariamente hay
conocimiento. Por eso es que creo firmemente que lo más importante es preguntar, es saber cómo se sienten nuestros hijos con nosotros. Y eso solo se resuelve preguntando. Y cuando te dicen, mamá, es que eres muy intensa, tú siempre quieres que yo me saque el 20 gordo, es que quiero que sea lo mejor para ti, sí, mamá, pero sabes que soy falible y yo no me gustan las matemáticas, ya gordito, tienes razón. Y uno tiene que empezar a trabajar hacia adentro, hacia autoconocerse, porque es la única forma de tener ese crecimiento exponencial, que el año que viene te vuelvan a encontrar y digan, ¡ay, cómo has cambiado! ¡Qué placer haberte visto! ¿No? Y que no digas, ¡ay, no, está por ahí viniendo, mejor me cruzo la calle para el otro lado! Claro. ¿No? Es algo que se puede desarrollar, pero todo viene desde el trabajo hacia adentro, desde esa mirada que hay que autoconstruir en ese crecimiento personal que todos tenemos que hacer en el día a día y que nadie puede hacer por ti. Sí, en esa autoevaluación que tenemos que hacer y también, como nos acabas de recomendar, que tengamos esa evaluación de otras personas, ¿no? De un entorno que sabemos que nos va a construir. Mientras hablabas, me preguntaba, ¿será que las personas podemos tener un poquitito de cada uno de esos tipos de ser de ladrones de energía? Todos tenemos un poquito de todo, en realidad. Y es natural, somos seres humanos y estamos en ese proceso de crecimiento y autoconocimiento y autodesarrollo. Todos tenemos algo. El tema es cuando uno de esos 9 es muy marcado, ¿no? Soy muy problemática, soy muy crítica, soy muy egoísta, soy muy, ¿no? Entonces, cuando uno es muy marcado y llega a afectar a tu entorno, ahí es cuando estamos realmente en problemas porque estamos afectando a personas que queremos muchas veces, ¿no? Y a veces estas personas están muy cerca a nosotros, ¿no? Y es difícil desconectarse, porque lo primero que tú haces con las personas que son negativas o que tienen esta polaridad contigo es tomar distancia. Alejarte. Tú te alejas, tomas distancia, haces que los tiempos sean más cortitos, porque sabes que vas a entrar en un loop de, uy, voy a ir a visitar a mi abuelita que cada vez que llego me pregunta que por qué tengo el pelo de este color, que por qué me subí de peso, que por qué no, yo sé que mi abuelita es recrítica, pero yo la quiero mucho, entonces voy a ir y tienes que acotar y prepararte emocionalmente, porque lo más importante cuando te encuentras con este tipo de personas es entender que tienen un tema que resolver ellos y no tomarlo personal, ¿no? Entender que si lo están haciendo es porque no saben cómo salir de esa zona y porque es parte de su naturalidad y tú no tienes que aceptar ese regalo. ¿Cierto? O sea, yo te puedo dar, como decía Gandhi, a mí me pueden lanzar todo tipo de basura, pero yo no acepto esos regalos. Esto es un poco lo mismo. Claro, discernir y prepararte emocionalmente, correcto, y prepararte emocionalmente antes de tener contacto con estas personas, porque a veces están muy cerca. Pueden ser nuestros hijos, ¿no? Podemos tener un niño que de repente es súper dramático, que quieren llamar la atención todo el tiempo, ¿no? Y es como, ¿cómo gestiono con este niño? O con mi esposo. Claro, ¿qué pasa si es tu mamá, si es tu hijo, alguien si es tu esposo, inevitable, alguien inevitable o tu mejor amiga? O sea, ¿qué haces con eso? ¿Cómo lo gestionas? Porque sí, es importante que nos digas, bueno, no tomarlo personal, pero ¿qué otros tips nos puedes dar como para abordar mejor a estas personas que te roban energía, pero no las puedo sacar de mi círculo tampoco? No, porque las quieres, las amas. Y lo importante es entender que no tienen la capacidad todavía emocional de reconocer que tienen este tema. Y como te digo, lo más importante es polarizarte y entender que son así, que lo que te van a decir te va a llegar de todas maneras, pero uno tiene que saber prepararse emocionalmente para ese encuentro, ¿no? Y decir, bueno, me voy a juntar con esta amiga que quiero tanto, que nunca se va a emocionar con los logros que tengo, entonces, ¿para qué le hablo de mis logros? Hablemos de otra cosa, ¿cómo están los niños? ¿No? Cambiamos un poco el tema y tratamos de hacer que la experiencia sea lo mejor posible con estas personas, ¿no? No es fácil, es súper duro, porque como te digo, a veces esa persona puede ser nuestra mamá, nuestro papá, que cada vez que tenemos contacto vamos así como, ¿no? Respirando, como tomando aire. Pero lo importante es entender que a veces no lo pueden controlar, que a veces no lo pueden detectar y darles tiempo también nosotros para conversar con ellos y comunicarles cómo nos sentimos en ese contacto. Decirle, oye, sabes que te quiero muchísimo, pero cada vez que vengo siempre me criticas por esto y por lo otro y a veces me está empezando a pasar que quiero pasar menos tiempo contigo, no quiero que esto me pase, ayúdame. O sea, ¿no? Entonces cuando uno empieza desde ese lado como pidiéndoles ayuda, te dicen, ay, no, lo que pasa es que... Y va ablandándose un poco esto, que al final es lo que necesitamos, que sea un poco más, más suave ese contacto, porque si no puede ser muy dañino. Hay
familiares que se dejan, hermanos que se dejan de hablar por años. Exacto. Porque uno tiene un tipo de estos 9 características y el otro tiene el otro y chocan pues como si fueran imanes en contraposición y tú dices, Dios, ¿qué hago? ¿No? Y la pobre madre al medio. Claro, Wendy, entonces, porque de repente yo tenía una concepción un poco diferente, ¿no? O sea, pensé quizás que por empatía también, bueno, cada uno toma decisiones en relación a estas personas que a veces te roban energía, ¿no? Y ya, decides respirar y pasar la página y decir, bueno, esta persona es así, o sea, como que aceptar, ¿no? Pero entiendo por lo que me estás diciendo que también eso no es tan saludable y es importante también sentarnos con esta persona y decirles desde la empatía, ¿no? Lo que está causándome. Y en algunos casos tomar la decisión de tomar distancia. Claro. Que es más Es lo difícil más si es... difícil, pero si es una relación de pareja o inclusive si es alguien, es a veces lo más saludable es si realmente te está afectando muchísimo, te afecta en lo emocional y en lo social, o sea, realmente lo que tú empiezas a desarrollar con esta persona es cortisol y te genera un daño físico y emocional, porque primero empieza como emocional y luego se traslada a físico. A veces hay que tomar la decisión de cortar por lo sano y decir, ¿sabes qué? Con el dolor de mi corazón necesito espacio. Claro, claro. Y si se puede y no es tan cercano, te diría, toma distancia. Forever. Para siempre. Cortar por lo sano no es fácil, pero a veces es lo que toca. Y en la vida vamos evolucionando y no tenemos que estar rodeados de mucha gente, tenemos que estar rodeados de la gente adecuada, de la gente que realmente nos hace crecer, de las que nosotros nos inspiran a ir hacia adelante. Yo necesito mirar a las personas en las cuales me quiero convertir y no tener siempre el lastre de las que no quiero ser. ¿No? Entonces, sé selectivo con tu tiempo y a quién se lo entregas y cómo lo entregas, porque es cortito. Claro que sí, también pasa mucho, lo veo, que hay personas que siempre están atrayendo personas con energía, bueno, perdón, ladrones de energía alrededor, o sea, es como que un imán, siempre atraen a personas así, eso también pasa. Mira, aunque no lo creas, a las personas que son extraordinarias, que brillan con mucha luz, no les afecta mucho a estas personas. O sea, cuando viene alguien con alguna de estas características, es como, ya, ay, pero ¿por qué te pusiste eso? ¿No? Inmediatamente dice, porque me encanta, pero no te queda muy bien, ay, pero a mí me gusta, y siguen por su vida, y no les afecta. Pero en general, en el común de las personas, sí escuchamos mucho lo que otros nos dicen, y ahí es donde tenemos que empezar a ser selectivos con los regalos que recibimos. Claro que sí. Wendy, qué extraordinario, hablando de personas extraordinarias, qué extraordinario conversar contigo de este tema, además que me has llenado de muchísima energía y muchísima luz, te agradezco mucho, de verdad que feliz de compartir este rato contigo y ya tenemos que ir cerrando un poco y para eso yo quería que retomemos algunos conceptos clave que Wendy nos ha ido dejando mientras hemos ido conversando, ¿no? Lo primero que tomo acá notas es la importancia de reconocer a las personas extraordinarias. Todas las personas tenemos personas alrededor que nos emiten esta luz, esta energía, esta vibra, entonces hay que reconocerlas porque nos nutren, entonces hay que tratar de estar cerca de estas personas, aprender de estas personas y que mientras más luz nos puedan dar, pues mejor, ¿no? Es extraordinario rodearnos de esta buena energía. Lo segundo que es importantísimo, además de rodearnos de estas personas, es que nos hagamos una autoevaluación, ¿verdad? Puede dar pánico a veces, como yo mencioné hace un ratito que me daba, pero sí es importante autoevaluarse, saber si es que yo quizás también, sin querer, sin saber, porque podemos percibirnos de una manera, pero hay que preguntarnos cómo nos está percibiendo el entorno. Y ese entorno puede ser la familia directa, tus amigos más cercanos, que sabes que te pueden dar un buen feedback y que a través de ese feedback tú puedes convertirte poco a poco en una persona extraordinaria. Porque si estamos en busca de nuestro propósito, qué importante ir por la vida tratando de ser una persona extraordinaria, que aporte a todas las demás personas y que siga construyendo un mundo mejor. Lo tercero es que si tienes una persona alrededor que te roba la energía, pues apliquemos un poco lo que nuestra querida amiga Wendy nos acaba de decir. Tenemos que no personalizar las cosas y si es que eso ya nos afecta demasiado, sentarnos, conversar con esta persona, no simplemente dejarlo pasar, tener una charla empática con esta persona y en el peor de los casos, si vemos que lamentablemente ya es algo que me perjudica muchísimo, con lo que no me siento cómoda, que de alguna forma ya está impactando mucho mi autoestima, quizás incluso
incluso y en cómo me siento día a día, pues tomar distancia, ¿no? Es difícil en algunos casos donde es familia, donde son personas muy cercanas, pero a veces toca hacerlo. Y finalmente, pues darles la recomendación de buscar ser una persona extraordinaria siempre. Este término ojalá nos acompañe durante nuestros días, los días que siguen. Wendy tiene libros extraordinarios al respecto, los invito también a leerlos y sobre todo, si es que algo de lo que hemos compartido aquí en este podcast ha resonado contigo o ves que le puede servir a personas a tu alrededor, por favor no dudes en compartirlo, porque lo que buscamos es que justamente más personas puedan incrementar y fortalecer su autoestima a través de todo lo que venimos conversando aquí en Voces Poderosas. Ha sido un episodio más aquí y los invito a todos a conectarse a los que vienen. Muchas gracias.